Hola Jairo, Hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto poder hablar contigo de nuevo. ¿Estás en Los Ángeles ahora? Estoy en Los Ángeles y ya me voy la semana próxima. Y viniste un poco para, obviamente, para promover esta nueva película. Vine para eso y para unos meetings del proyecto próximo que ya te contaré en otro momento. Ah, bueno, bueno, bueno. Pero bueno, hablemos de Rita entonces, ¿no? Rita es la nueva película, se estrena el 22 de noviembre en Shudder, en la plataforma Shudder, y pues es la primera película que haces después de La Llorona, ¿no? Que fue un éxito tremendo, y esta es una película que se inspira también de algún modo en hechos reales, en un caso pues de explotación y de abuso de menores ahí en Guatemala, ¿no? El país del que provienes. ¿Por qué decidiste hacer una película basada en este caso para que fuera la sucesora, digamos, del éxito tan monumental que fue La Llorona? Que fue un reto también, me imagino, ¿no? O sea, tenías que pensarlo bien. Sí, la verdad es que para serte sincero no lo pensé tanto, o sea, no pensé en La Llorona para dar el salto a otra cosa. Yo en mi compañía productora, la casa de producción, tengo una línea de trabajo sobre diferentes ejes, o sea, los ejes como de películas que hablen sobre derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, de la mujer, de los migrantes, de las minorías y de la niñez. Entonces, cuando este caso pasó en Guatemala en el 2017, eh, era como muy tentador poder hablar del caso, pero al mismo tiempo el reto era muy grande porque de verdad que esta tragedia nos puso a todos los guatemaltecos enfrente de esa realidad que pues, estamos todo el tiempo tratando de ocultar, y es que vivimos en un país en donde no hay justicia y donde la impunidad reina. Entonces eso te hace sentir culpable porque gran parte de ti escogió o ha apoyado el camino del país, y otra parte de ti se ha hecho el loco para no cambiar las cosas, ¿no? Entonces, como adultos es bien difícil responder ante los temas que afectan a las nuevas generaciones. Y para poder hablar de eso, empecé a hacer una investigación en Panamá y empecé a subir de Panamá a todos los países centroamericanos para entender cuál era la situación de la niñez y la adolescencia en los países que nos rodeaban. Y fui descubriendo que más o menos era lo mismo, pero había un común denominador que me encantó, y es que en todas las instituciones en donde las niñas sufren abuso, hay un momento en el que las niñas empiezan a denunciarlo, empiezan a quejarse, empiezan a organizarse para cambiar las cosas y hacen revoluciones. Y en ese momento en el que hacen revoluciones, los adultos las empiezan a tildar de terroristas, delincuentes, seres sin futuro. Y el estigma es lo que siempre ha hecho que el adulto se pueda salir con la suya frente a las injusticias de la niñez. Ujú, Entonces, esto me dio como la inspiración de decirme, bueno, a estas niñas hay que contarlas desde el punto de vista de las heroínas que son, porque los niños, por ejemplo, no lo hacen en las instituciones, los niños casi nunca se rebelan. Los ujú, hombres que hablan de los abusos lo hacen si es que siguen un trabajo psicológico, y lo hacen muy tarde después. Entonces, ese acto de valentía de la niña me gustó mucho y por ahí empezamos a tratar. Luego empecé a descubrir que dentro de toda la oscuridad que había en las instituciones, esta, como la venta de niñas también se hacía a través de fotografías donde ellas estaban disfrazadas, donde se vendían personajes mágicos para los clientes. Y entonces ahí empezó también a entrar ese espacio de fantasía oscura, ujú. de cuento de hadas, pesadilla. Y cuando los personajes todos están construidos en base de confidencias y de entrevistas que las niñas me dieron, pero lo que hice fue mezclarlas. O sea, Rita no es solo una niña, sino Rita es la mezcla Zulmia es la mezcla de otras, Bebé es la mezcla de otras. Entonces fuimos creando como grupos. Y, y empecé a descubrir que en la manera en la que ellas te hablan,
por lo que han vivido, tienen un lado que es súper crudo para contarte los hechos, pero siempre tienen un lado en el que están como defendiendo a la niña que les queda adentro. Y eso lo hacen a través de la fantasía. Entonces, cuando encontré esos dos factores, ya tenía el camino para poder contar la película que antes me había costado mucho encontrar, ¿no? Y Ah, fue, ¿en algún momento, perdón, cuando iniciaste esto, pensaste cambiar de giro y hacer de todas maneras una película que hablara sobre ellas en general, pero sin tintes de fantástico, o tu intención siempre fue mantenerte en el fantástico? no, mi intención fue desde el inicio mantenerme en el fantástico. Realmente no es que hubiese una intención. Cuando el fantástico llegó, entendí que podía hacer la película. Y un poco el reflejo es cuando abre la película y dice, esta historia no pasó exactamente así, pero esta es la única Claro. manera que me atrevo a contarla. Entonces, eso sí soy yo hablando, ¿no? O sea, no sabía cómo contar una cosa que te revuelve tanto. Pero cuando empezaste la investigación, cuando comenzaste a hablar con ellas, ya más o menos por lo que habías escuchado anteriormente de cómo las disfrazaban de seres fantásticos y todo esto, ya dijiste, ah, por aquí puedo ir, por aquí, por este lado de género puede ir el asunto. No, cuando empecé la investigación, empecé investigando. No tenía ni idea de lo que iba a hacer. Quería tocar Simplemente el porque te tema. llamó la atención el tema, te pareció que era importante y que Exacto, que era podía relevante servir contarlo. para un trabajo de esta clase, sí. Y en la investigación fui descubriendo estos datos que te cuento. Y la investigación, perdón, ¿esas entrevistas las hiciste ahí en Guatemala? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Dónde? Mira, las hice, empezamos en Panamá. Yo conocí a una Bueno, de las productoras asociadas que ella adoptó dos niñas en Panamá que vienen de una institución. ok. Y me presentó a sus hijas y lo que me pareció extraordinario es que las niñas cuando, después de 2 años de proceso de tratar de sacarlas de la institución, cuando llegaron a la casa de esta nueva familia, lo primero que pidieron es que las ayudaran a abrir un proceso en contra de sus agresores. Y a mí eso me pareció extraordinario porque las niñas podían empezar una nueva vida con esta healthy familia Sí. y no, lo que querían era esa justicia que es tan añorada, ¿no? Entonces ahí empezamos la investigación. Luego, para serte sincero, mucha parte de la investigación también fue unirme a la investigación que ya se estaba haciendo. O sea, tuve la suerte de tener antropólogos, psicólogos, abogados y periodistas que ya estaban trabajando sobre la investigación del caso del Hogar Seguro. Ujú. Entonces, lo que hice es que reuní un grupo de antropólogas y ellas fueron las que me ayudaron a agarrar todas las diferentes investigaciones y a buscar en las investigaciones las historias humanas, porque Ujú. mucho era también legal, mucho era facts que en una película cuesta más ponerlas. Sí, claro, claro. Esto tiene también un tono de denuncia, ¿no? Semejante al que tenía La Llorona. En La Llorona sí había este personaje casi con nombre propio, casi con nombre propio, estaba Ríos Montt, ¿no? Bueno, con otro nombre, pero casi. Ujú. O sea, se sabía que era él. Aquí quizás es una cosa un poco más amplia, pero también es un caso que no ha sido resuelto y que las autoridades aparentemente niegan de alguna manera, ¿no? Entonces también tiene ese tono de ser más allá de un producto de entretenimiento, como te digo, algo de denuncia, quizás una manera de que Totalmente. se conozca y se expanda esto para que se haga algo al respecto, ¿o no? Totalmente. Nosotros cuando empezamos a trabajar en la productora sobre el tema, y nos dimos cuenta que el estigma era lo que les querían poner y lo que querían decirle era a la gente, no importa que se mueran porque son seres peligrosos para ustedes. Entonces la misión se convirtió en decir, ok, ustedes están diciendo que ellas no son niñas, que ellas son delincuentes. Nosotros vamos a decir que ellas no solo son niñas, sino que son seres fantásticos a los que nos estamos perdiendo. Entonces por ahí iba esta misión con la denuncia implícita. Nuestro primer público, las primeras personas que vieron la película fueron las niñas sobrevivientes del hogar seguro, de la tragedia, y las familias de las niñas que ya no están. Y, y esa proyección fue una especie de catarsis porque de alguna manera ellas estaban esperando esa voz, ellas estaban esperando algo que las respaldara y que no dejara que las olvidaran. Cuando fue el caso en la plaza, como en el Zócalo, digamos, de Guatemala, frente al Palacio Nacional,
se creó un altar, un fuego sagrado, en donde todos Mm, los días la gente va a dejar flores y va a encender velas y va a orar por las niñas y están las fotos de las niñas. Y el Estado literalmente todos los días arranca el mm. fuego sagrado del lugar y las familias o la gente vuelve a ponerlo. Entonces, esa gana de no silencio es la que ellas estaban esperando. Yo realmente estaba esperando de ellas la bendición para salir, o sea, no quería salir con la película sin que ellas me dijeran, eh, no la contaste bien, pero por lo menos que me dijeran, nos sentimos representadas o no nos sentimos eh, insultadas por la película. Entonces, cuando ellas ya dijeron, esta es la voz que queremos que se expanda, ya empezamos con la distribución. Hay obviamente referencias de, no sé, Guillermo el Toro, Laberinto del Fauno, quizás, pero esto es algo más colectivo, ¿no? Este refleja un momento diferente y implicó pues el desarrollo de un montón de personajes femeninos, pero tienes, me imagino, influencias, ¿no? Del Toro. Sí, Del Toro ha sido esa gran escuela de cómo utilizar el realismo mágico siempre. Aparte, es un ser tan generoso que siempre está como al otro lado de un mensaje para poderte guiar y para darte consejos. Entonces, le agradezco mucho y le tengo mucho cariño por eso. Eh, pero la película también tenía, cuando dices que esto es mucho más colectivo, hubo algo que sucedió que es bastante interesante. Nosotros hicimos un casting nacional, queríamos que niñas de todo el país se unieran al proyecto. Se inscribieron como 5.500 niñas, de las cuales tomamos 300. Y las 300 entraron, no sé si te conté la otra vez que yo tengo una academia actoral que nació con Ishkanul, y en esa academia formamos actores. Y las 300 entraron a la academia, hicieron la formación actoral, que duró más o menos un año, sin saber qué personaje iban a representar. Mm. Y Perdón, no tenían, entonces no eran actrices, no tenían no eran experiencia como actrices, actrices. no, las Nada. formamos a todas. Entonces, cuando llegaron, todas tenían un objetivo y era volverse actriz y volverse famosa, ¿no? Es el sueño de un adolescente, de una niña, cuando va a hacer una película. Pero cuando empezaron a estudiar el tema que íbamos a tratar, el objetivo individual se convirtió en un objetivo colectivo. Y ellas empezaron a dejar de lado su idea de volverse famosas y lo que querían era convertirse en voz para las niñas que no tuvieron voz. Eso Mm. ayudó un montón, no sé, fue una cosa como bastante mágica y Tuvieron como una toma de conciencia. exacto. Que incluso cuando repartimos los roles, después de haber estudiado todo lo que estudiaron, las niñas estaban tan emocionadas de saber que iban a ser Rita o que iban a ser una conejita que solo salía corriendo en el bosque. No les importaba más. Ya el proyecto es lo que les importaba y eso, yo creo que eso todavía se logra sentir en la película, más allá de todos los cortes que tuvimos que hacer y de todo lo que le quitamos por cuestiones de tiempo, siento que se sigue sintiendo en la película. Ah, la versión original de cuánto era. 4 horas y media. Ah, el proceso doloroso vino ahí entonces. Sí, es que tenía como los clanes estaban muy desarrollados cada uno. Sí, sí, sí. Y eso mágicamente y a nosotros para jugar nos sirvió mucho y a las niñas les sirvió mucho también para entrar en sus personajes, pero en el fondo había que quedarse con Rita y seguir a Rita todo el tiempo. Y la película está filmada de una manera en la que Rita casi nunca está fuera de cuadro y si Sí. está fuera de cuadro es solo lo que ella está viendo. ¿De qué rango de edades fueron estas chicas? De 9 a 18. Ajá, ajá. ¿Y qué implicó eso? Porque trabajar con, bueno, habías trabajado, has trabajado con mujeres, obviamente, pero con, a ver, ¿en cuál? Has trabajado con niñas Sí, he anteriormente, ¿no? trabajado con niños en temblores, tenía niños, pero una cosa es trabajar con 2 niños o Sí. 3 niños, otra cosa es trabajar con 300. O Mira, sea, 300, hay 300 niñas que participan en la película. 300 niños que participaron en la película. Wow, El proceso fue 300 porque es que estábamos a finales de pandemia. Entonces todavía teníamos que hacer burbujas. Y lo teníamos organizado el plan de rodaje en términos de si una se enfermaba en una burbuja, podíamos usar otra burbuja wow. para no Y con tanta detener, gente se enfermaron, me imagino era inevitable algunas, ¿no? sí, un montón. Pero el trabajo con ellas
nosotros estábamos súper bien preparados porque tenemos mucho miedo a trabajar con adolescentes. Y entonces teníamos un equipo, los profesores de acting, puramente acting, pero también tenemos todo el equipo social como para bajar el tema hacerles entender la responsabilidad social que significa trabajar en una película como esta. Mm. Y aparte una unidad psicológica para ayudarlas a ellas a manejar estas emociones que nosotros las estamos obligando a poner a flor de piel. Eh, Teníamos chaperones, aparte ellas estaban escolarizadas, entonces teníamos que tener la escuela implementada dentro de la escuela de acting y dentro del rodaje. Fue un trabajo así gigantesco, pero a mí se me había olvidado una cosa en esas edades, y es que en esas edades tú te dedicas a aprender y tú no tienes este ego del adulto en el que crees que ya lo sabes. Entonces, eso fue muy, muy grato porque teníamos seres que solo estaban pidiendo que les enseñáramos y estaban aprendiendo a velocidades loquísimas. Entonces, eso para mí fue una gran escuela. O sea, de verdad que yo salí de ahí diciendo, quiero volver a ser ese ser que necesita aprender sin explicar lo que ya sabe. Entonces, ¿te fue menos difícil dirigirlas de lo que habías pensado o si hubo Mucho problemas menos y actos de difícil. rebeldía y No, momentos... para nada. No hubo problemas de rebeldía ni nada. Fue una cosa realmente de unidad. También sirvió mucho que yo había escrito los clanes y los personajes. Los personajes estaban completamente escritos, pero los clanes los había escrito de manera bastante corta y ellas fueron las que terminaron de escribir sus clanes. Y aunque no se vea en la película, o sea, ellas saben cómo se formaron las estrellas, ellas fueron las que crearon ese movimiento de las estrellas, nacen después de que una se suicida en Navidad con las lucecitas de colores. Ellas fueron las que se metieron como a todo este trabajo. No. Y entonces creo que esa apropiación que tuvieron de la película es la que nos hizo bastante poderosos al final. Y pues poderosos y también facilitó mucho el rodaje. A Juliana Santa Cruz es la protagonista, ¿no? Ana Santa Cruz es la La chica que protagonista. interpreta a Rita. ¿Por qué fue ella la elegida y qué crees que le aportó al personaje? Mira, yo creo que ella tiene un temple muy maduro para... Ella tenía 13 cuando empezó la película y Rita tenía 13 en la película también. Ujú. Y Juliana era una niña capaz de hablar de temas muy, muy complejos y de razonarlos muy bien. Entonces yo me acuerdo que cuando empecé el primer casting con ella, yo podía ver a través de sus ojos cómo su cerebro se estaba moviendo para entender los temas y para poder ordenar sus pensamientos y luego decírtelos. Entonces, esa tenía que ser Rita, como ese ángel que todas las otras estaban esperando, ¿no? Esa niña que... Porque no queríamos irnos, Juliana es una mujer hermosa, pero no queríamos irnos al cliché de ella es la elegida porque corresponde a todos los cánones de belleza que normalmente pasa en el cine de mujeres empoderadas, ¿no? Entonces, me gustaba mucho también esa belleza mestiza de Juliana con esos rasgos indígenas, mestizos, asiáticos. Me parece que eso le da muchísima fuerza al personaje también. Y claro, y tenía ella y otras, y las demás también, muchas de las demás, enfrentarse a temas duros, ¿no? Complicados. Ahora, pues las chicas de cierta edad ya saben de eso, ¿no? Sí. No, no es que estén en la duda, pero igual, eso me imagino que tuvo que ser tratado con delicadeza en cuanto a la manera de interactuar con ellas para dirigirlas. Fue un trabajo, mira que no te he hablado de ellos y ellos son muy importantes, fue un trabajo en conjunto con los padres y las familias. Ujú. Em, Tanto porque los padres y las familias también firmaron un contrato para mantenerse en burbuja y defender la producción del COVID, pues eso fue muy lindo, pero también con los padres íbamos proponiéndoles todos los sistemas pedagógicos para entrar a los temas sociales y obteníamos de ellos
las aprobaciones o no, quiero que mi hija hable de este tema o no, y nadie se opuso a nada de lo que proponíamos. De alguna manera Mm. los padres estaban bastante contentos con el sistema pedagógico que propusimos. Y luego en algún momento a las principales, que no solo son las cinco del grupo, sino también, o sea, las cinco del grupo más otros grupos de clanes, las tuvimos que aislar y las pusimos a vivir en un hotel. Entonces, también esa confianza de los padres de darte durante 3 meses a sus hijas para que vayan a vivir a un hotel cuidadas por chaperones, estábamos recreando el hecho de que tenían que estar metidas en una institución. Y, y eso lo logramos hacer solo porque de verdad los papás nos tuvieron confianza. ¿Dónde firmaron? Bueno, Filmamos en Guatemala ciudad y una parte en un bosque alrededor de Antigua Guatemala. ¿y cuánto tiempo duró el rodaje? El rodaje duró 8 semanas y la preparación un año. Ajá, ajá. También hay diversidad, ¿no? Eso, ¿cómo fue el casting? Digamos, la convocatoria fue amplia para chicas de diferentes estratos sociales o tenías un estrato en particular en la mira? Ya sé que Juliana, pues, correspondía a cierto segmento, pero ¿fue amplio el casting o Y también? el casting fue amplio, o sea, el llamado era niñas entre 9 y 18 años de toda la República. Y entonces teníamos niñas que venían de estratos sociales altísimos y niñas que habían ellas mismas estado en el hogar seguro. Entonces, Zulmi, por ejemplo, es una niña que viene de una zona roja de Guatemala y que ella estuvo a punto de entrar al hogar seguro en ese Ah, año cuando se quemó. Ángela Y Quevedo es la actriz, ¿no? Ángela Quevedo, sí. Sí. Y Ángela se empezó a convertir después de lo que pasó en la tragedia en una militante por los derechos de las niñas y es alguien que está haciendo un trabajo fenomenal. Hoy en día trabaja en mi fundación, que es Fundación Ishkanul, y, y trabaja movilizando las zonas rojas para sensibilizarlas a través del arte. Está haciendo un trabajo muy, muy interesante. Y Bebé, Alejandra, se convirtió en todo un ícono y voz para los síndromes de Down. A ella le interesa mucho su comunidad y trabaja mucho por ella. Entonces, han salido como esos diferentes. Alejandra Vázquez, perdón, Alejandra. Alejandra Vázquez, sí. Claro, y también cuando se hizo el casting había la intención de tener a un personaje como ella o se dio porque ella acudió al casting. No, él ya estaba escrito, este personaje ya estaba escrito y, y no tuvimos, yo pensé que íbamos a tener alguna niña con síndrome de Down en el casting y no tuvimos ninguna, entonces luego tuvimos que hacer un llamado específico para eso. Ujú. Eh, ¿Qué te gustaría que lograra la película en cuanto a eso, en cuanto a ser un producto de entretenimiento, pero también despertar un poco a la gente? Pues mira, la idea parece utópica, pero realmente la película la hicimos para expander la voz, ¿no? Como para gritar, para pedir para hacer lo mismo que ellas hicieron, como ese grito de búsqueda de justicia. Entonces, mientras más lejos lleguemos y mientras más público la vea, más estaremos cerca de esto. La carrera de los Oscar en sí es compleja, no tenemos un centavo. Yo ya hice 2 carreras de los Oscars sin un centavo y el desgaste que se te va en eso es enorme. Entonces, vamos a hacer lo que podamos, pero tampoco tengo como ya esa sed de un premio es lo que la película necesita, ¿no? Lo que necesitamos más es público. Y esto, y la idea de, bueno, Shudder ya tuvo que ver con La Llorona, pero tuvo cierta distribución en salas. Ahora va directamente a Shudder, ¿no? ¿Cómo Ahora se va tomó esa directamente a decisión? Shudder ¿Cómo sin te sientes con eso? nosotros, pero sí tuvimos distribución en salas en Guatemala. En Guatemala sí se vio, ¿no? Eso era importante para nosotros, tener distribución en salas en Guatemala y poder mostrarla también. Ahorita la distribución en salas ya paró, estuvimos 2 meses en salas, que no Ok, está mal, para una película como Carmen. bastante. Y ahorita lo que estamos haciendo es toda una distribución alternativa
que eso lo hago con mi empresa y con la fundación, que es una especie de distribución pop-up en diferentes comunidades indígenas, en diferentes comunidades rojas, en escuelas, en instituciones, y estamos trabajando de la mano con USAID para llevar la película un poco más lejos, y con UNICEF. Entonces, ese es como el objetivo ahorita, es hacer una distribución casi que a la medida de lo que necesitan los espectadores en el país. ¿Cómo te sientes ahora con... Bueno, ahora están saliendo diferentes adaptaciones de obras clásicas del realismo mágico, ¿no? Salió ya en Netflix la competencia. Pero Páramo van a sacar 100 años de soledad. Hay una versión ya que está por ahí de Como agua para chocolate. Y hay una cosa ahí, por ejemplo, alguna gente dice que el realismo mágico es cuando los personajes coexisten con el mundo sobrenatural como algo natural. Y que en este Ujú. caso Pedro Páramo no lo sería porque el personaje está imaginando. Y esto podría ser aplicado también a tu película porque desde el comienzo se dice que es la manera en que ella lo vivió, que no representa necesariamente la realidad. ¿Te preocupan ese tipo de distinción? O sea, realismo mágico es una buena carta de todas maneras de venta como latinoamericanos, ¿no? Porque suena más interesante que decir sobrenatural. Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Alguna vez te has metido a pensar en eso de los Sí, mira, géneros? yo empecé a utilizar el realismo mágico en mi existencia total, después de haber vivido tantos años en Europa y haber entendido que para los europeos el realismo mágico se limita a un movimiento artístico y que tratan de definirlo. Y en realidad para mí el realismo mágico en América Latina es un estilo de vida. Ujú, Es una manera de vivir, es una manera de vivir que tiene esta cosa súper interesante. Mira, en Guatemala, por ejemplo, o en Mesoamérica, me atrevo a decir, cuando los españoles llegaron, el conflicto más grande que tuvieron en su conquista ideológica fue la imagen del infierno, porque le vendían a todos el hecho de que el infierno era el castigo, pero para los mayas el fuego es sagrado y el fuego es el paraíso. Entonces luego de eso pasamos a todas las generaciones ya en los tiempos modernos de entender el horror y los fantasmas como seres que nos quieren hacer daño. Cuando nosotros vivimos con nuestros fantasmas, son nuestras guías, son nuestros protectores, son nuestros antepasados. Entonces, ir entendiendo que el realismo mágico no tiene que responder a una manera occidental de ser visto, sino tiene que responder a una manera que ha tenido una mezcla con todo lo que está pasando, pero que sigue siendo un estilo de vida. Yo, por ejemplo, y también, y es una cosa que también afecta solo una región. Digamos, yo cuando estoy en América Latina, enciendo velas todo el tiempo. ujú, Cuando estoy en Europa no enciendo velas. Y eso ujú, también tiene que ver con lo que la sociedad te da. Si tú estás en un país en donde las cosas funcionan, entre comillas, tienes menos necesidad de pedirle a las divinidades que te ayuden. Cuando estás en un país en donde la justicia no existe, en donde nadie te escucha, tienes que ir hacia las divinidades porque no te queda otra opción. Entonces, ujú. para mí ese es realmente el realismo mágico, más allá de cómo lo quieran examinar Sí. desde otro punto. Bueno, entonces quizás ya vamos a tener que encender unas velas aquí también en este país. Siempre. Y mira que la psicomagia y el realismo mágico siempre están en ese juego y en Ujú. ese coqueteo. Entonces sí tienes ahí una base espiritual interesante, tú, ¿eh? Mira, lo que pasa es que en Guatemala 71% de la población es maya. La, la cultura maya sigue estando muy presente y aunque solo 41% se autodenomine maya por la fuerza de la discriminación, Sí. eh, la parte espiritual que se ha ido mezclando y también a mí la mezcla me gusta, Mm, pero, pero sí me parece que lo espiritual también abre puertas a la magia y sin la magia es más aburrida la vida. exacto. Perfecto. Me encantó esa frase para terminar. Muchísimas gracias por tu tiempo, Jairo, y por tu Así, cine mil y gracias. mucha suerte con lo que viene. Y de nuevo, que estés muy bien.
Muchísimas gracias. Te dejo un Que abrazo. tengas un resto del día. Hasta luego. Abrazo. Chao. Chao. Perfect. Thank you again, Hyro, for doing this on a Saturday. Super. Don't worry. Thank you. Okay, have a good That's the rest of your only trip. one, isn't it? What's up? It's the only one Oh yeah, today. this was the only one we needed to get done today, but since it's LA times, we figured we'd do it as soon as possible. Okay. Perfect. Thank you so much. Have a good one. Bye. Bye.